Hola, estimados hermanos, vecinos, amigos. Soy el Pastor Juan Lago, quien les invita, se nos una en hermosas reuniones espirituales que llevamos a cabo los días domingos a las 18 horas, como así también estudios bíblicos en la semana a las 20 horas, los días jueves, en la avenida Maipú 6381. Sabemos que hay mucha gente que se queda en sus casas. Sabemos que hay personas que les interesaría escuchar palabras del Señor y no se atreven a dar el paso. Pues bien, le invitamos, porque solamente se le ofrece a usted palabras de aliento, palabras de vida y tal vez la solución a lo que usted está viviendo. Acompáñenos en la oración, acompáñenos en la fiesta que le hacemos al Señor estos días domingos a las 18 horas y aprenda más de la Biblia. Adquiera sabiduría, como dice la palabra, escudriñando las Escrituras. Les invitamos, estamos en la comuna de Pedro y Reserva, avenida Maipú 6381. Que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Y Él es digno de recibir suprema alabanza, adoración, exaltación, lo mejor. Debe entregarle siempre todo su corazón a nuestro Dios. Y antes que pasemos a la palabra que nos trae el pastor, que el Señor nos tiene preparado, dice así, Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Eso dice el Señor. Por lo tanto, lo que vamos a escuchar el día de hoy, pueden tomar asiento. Lo que vamos a escuchar el día de hoy es palabra del Señor. Y como dice el Señor, no volverá vacía. ¿Por qué? Porque va a ser plantada en nosotros. La semilla va a ser plantada, entregada a nosotros. Y esa semilla debe dar fruto. Y como dice su palabra, no seamos tan solo oidores, sino que hacedores. Hagamos la palabra del Señor, practiquemos la palabra de Dios. Esos son los frutos que vamos a tener cuando escuchemos la palabra y la pongamos por obra. Vamos a invitar al pastor, que el Señor bendiga al pastor, lo llene de su gracia, que su Espíritu Santo lo use para que los que estamos acá y los que escucharán este mensaje, llegue lo que tiene el Señor preparado a través de su Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo de silencio. Amén. Como ya se saludaron, vamos a empezar inmediatamente la palabra, la lectura, porque va a estar un poquito larga. Le digo de inmediato que va a estar un poquito larga. Prepare su Biblia. Mientras la pastora se desordena ahí saludando. Si alguien necesita la Biblia electrónica, aquí hay una, ¿no? Bien. Hoy día vamos a usar la Biblia, y de verdad, porque un cristiano sin Biblia es como un soldado sin su fusil. Así que Dios bendiga a los que portan la palabra escrita. Bien, hermanos, hoy día
Vamos a hablar y vamos a meter de todo en esta red. Y le puse como título: no caer en las tentaciones de Satanás. Satanás se está moviendo más que nunca. Ahora, no es porque Dios le permita eso en el sentido que Él haga el mal, ¿no? El mundo lo prefiere a Él. Y como Dios respeta las decisiones, Dios respeta el libre albedrío de cada uno, los deja. Entonces, como prefieren más las tinieblas, les manda a tinieblas. Pero no se escapa del control de Dios. Dios lo va a dejar hacer lo que el otro quiera hacer, pero no le va a permitir más allá. ¿Y qué hace el diablo? Tienta. El diablo ofrece, miente ofreciendo cosas. Y las personas le creen. Y como a ese le creen, lo siguen. Entonces hoy día vamos a aprender qué nos dice la palabra para no permitir que Satanás nos tiente. ¿Qué hacer? Nosotros tenemos voluntad. Él no nos puede obligar. Esta es una razón por la cual somos responsables nosotros lo que hacemos. Él no me tienta para que yo, digamos, me libere. Él me tienta para que yo caiga y me perjudique. Pero en usted está la solución. Le estoy hablando al pueblo de Dios. Porque es extraño ver que gente que conozca a Dios, que cree en Dios, esté contra la vida. La verdad que es incomprensible. Es incomprensible cuando leemos la Biblia como hijos de Dios, como cristianos, que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Y muchos cristianos aprueban cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios no se puede tergiversar, no. Yo no la puedo reemplazar. Está dicha, está escrita y está decretada, hermano. Porque Dios es el único que puede decretar, es el único que puede ordenar el cumplimiento de las cosas. Entonces, quiero que nos vayamos inmediatamente a la Biblia y abramos en Romanos, el Nuevo Testamento, 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Romanos está en el Nuevo Testamento. Escrita por el apóstol Pablo. ¿A quién? A los romanos. Y ahora a nosotros. Entonces dice así, en el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino que transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Asiento. Siempre nos formulamos preguntas nosotros. Yo tengo anotadas algunas, porque todos nos hacemos preguntas. Por ejemplo, siendo creyente, nos preguntamos, ¿Satanás puede dominar nuestra mente? Una pregunta. Otra pregunta, ¿conoce Satanás, nuestro enemigo espiritual, los pensamientos que están en nuestra mente? ¿Los conoce? ¿Los puede leer? Pregunta que se hace. ¿Cuántos y cuáles son los estados de una mente oscura, cegada, muerta?
¿Es posible renovar nuestra mente? La palabra nos dio la respuesta recién. Se puede renovar. ¿De qué manera se puede renovar la mente? Y una de las últimas es, ¿cuáles son los pasos que debemos considerar para todas estas preguntas? Primero, saber que nuestra mente es un campo de batalla espiritual. Nuestra mente es la que debe estar fortificada, es la que debe estar cubierta con murallas, para que no entren los embajadores y los colaboradores de Satanás. A mi mente no puede entrar, por ejemplo, la acción de algo pecaminoso que atente contra la ley de Dios. En mi mente, como cristiano, hijo de Dios, yo no puedo abrigar ni siquiera la idea de quitarle la vida a una persona. No puedo aplaudir ese hecho, porque el dador de la vida y el que la quita es Dios. Nuestro campo de batalla a veces está descubierto y el enemigo entra. ¿Por qué? Porque es ahí donde la persona se embaraza de una idea. Usted puede recibir un mensaje de Satanás y usted lo va a atesorar en su mente. Si no lo saca, si no lo reprende, ese pensamiento va a tomar vida. Y usted va a empezar a pensar y va a empezar a decir, pero si no es tan malo, pero si cualquiera lo hace. Y va a llegar el momento que usted va a quedar embarazado de ese pecado. Y cuando lo cometa, dice la Escritura, cuando usted dé a luz el pecado trae consigo la muerte. O sea, ¿usted muere de inmediato? No. Adán no murió de inmediato cuando Dios le dijo que si comía de esa fruta, si desobedecía, moriría. Entonces, cuando la Biblia habla de muerte, es porque la relación con Dios se corta. Se corta la relación con Dios. Dios no tiene nada que hacer con el pecado. Ya que hay muchas muletillas que se usan equivocadamente, que Dios ama al que peca. Algunos aplican palabras que no están en la Biblia o no las interpretan bien cuando dicen, no te preocupes, hermanito, Dios te ama igual. ¡No! Isaías dice que los pecados del hombre hacen división con Dios. Dios da vuelta a su espalda y no nos pone atención. Espiritualmente estoy muerto en esos momentos. ¿Por qué? Porque le he dicho a Dios que no le creo. He negado la efectividad de la palabra de Dios. La obra de Dios es integral en el ser humano. La mente es una de las áreas que uno debe guardarse. Y mira este versículo, no lo busque, si quiere lo va anotando. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, te aparte completamente. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Consejo de Dios, guárdate de pecar. Guárdate de desafiar a Dios y decirle no te creo. Cuídate de llamarle a Dios mentiroso. Ah, si no pasa nada. Él lo hace, no le pasa nada. Él también lo hace, no le pasa nada. Momento que no ha llegado el estado en que debamos responderle a Dios. Pero va a llegar ese momento y la Biblia lo dice, la Escritura lo dice. Y si lo dice, yo le creo. Nuestra mente forma parte esencial de nuestra vida
cómo debemos pensar, obedecer y ser fieles a la palabra de Dios. Nuestra mente es esencial en nuestra vida. Si usted siembra tomate, no le va a dar papas. Si usted siembra palta, no le va a dar nueces. Si usted siembra discordia, va a tener problemas. Si usted siembra enemistades, va a tener enemistades. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Y la recomendación más importante que le hacían al pueblo judío y la Biblia nos hace a nosotros ahora es cuando en Mateo 12:30, un evangelio dirigido a los judíos, le dice: y amarás al Señor tu Dios íntegramente, íntegramente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice. O sea, vale decir que yo debo poner a Dios primero que cualquier cosa. Para mí Dios es más importante que cualquier cosa. Porque de Él mana la vida. De Él mana lo que yo soy. Él es el que me sostiene y sostiene a lo mío. Yo acudo ante Él para obtener lo que necesito. Entonces, debo estar de acuerdo a lo que Él dice y lo que hace. Es como en el trabajo. Si usted se va en contra de su jefe, lo más probable es que lo echen. Si usted no le hace caso a las reglas de su empresa donde trabaja, lo más probable es que lo despidan. Entonces, hermano, para Dios es muy importante la condición y el estado de nuestra mente. Es muy importante. ¿Y sabe lo que un día me decía un hermano? Que a veces cuando orábamos la gente estaba con los ojos abiertos. En nuestra iglesia. Me decía un hermano. Y sabe que es una falta de respeto. Están pendientes de lo que ora él, lo que ora él, lo que ora él, y ellos no oran. Eso es como decir mentira que Dios está acá. Mentira que me está escuchando, no, si estoy hablando con la pared. Y observan y miran, y él se daba cuenta de que no había cambio en las personas que no oraban. Sin embargo, siempre hablaba de una señora, hermana, de mediana edad, que vez que oraba se le caían las lágrimas. Y dice que un día él se acercó y le preguntó: hermana, estoy admirado, ¿qué pasa con usted? ¿Ves que la veo hablar con Dios? Usted llora. No te engañes, no lloro de tristeza, lloro de gozo, porque sé que mis peticiones llegan al trono de Dios. Qué importante. Importante en la mente no atesorar las cosas negativas. Qué importante ver que la Biblia dice algo y es verdad. Que la reprensión hace que yo me santifique. Que cuando el Espíritu me redarguye, me está diciendo que es malo lo que estoy haciendo. Y me está redarguyendo para yo mejorar, santificarme cada día más y tener una estrecha relación con Dios. Otro punto es que la mente anida pensamientos que le inclinan al pecado. Eso ya lo hemos visto, que el hombre peca. El hombre es pecador. Nacemos pecadores. La guagua cuando nace viene con el signo del pecado. Es una herencia genética, espiritual. Y cuando crece y empieza a tener conciencia del pecado, ya es responsable de lo que hace. Por eso a los niñitos de 10 años, de 11 años en adelante, usted debe enseñarle lo que es bueno y lo que es malo. Porque incluso un niño de 6 años sabe lo que es malo. Y cuando hace algo malo, lo primero que hace es mirar a los papás. O arrancar. Se esconden. ¿Y dónde está Gabriel? No está, está escondido. ¿Por qué? Porque hizo algo que se dio cuenta que era malo.
Por eso cuando el niño sabe distinguir su izquierda de su derecha, es responsable. Un niño ya sabe a esa edad que si pone el dedo en el fuego se va a quemar. Un niño de 3, 4 años lo puede hacer porque es ignorante, él no conoce todavía. Preocupémonos de los jóvenes, de las niñas, de los caballeros, los jovencitos, a enseñarles que ya son responsables ante Dios. Es mentira del diablo que en el cielo también con la mayoría de edad ser responsable. No, es una ley terrenal. En el cielo dicen que con 18 años se es responsable recién del pecado. Eso dicen algunos. Pero eso es una ley terrenal. La palabra del Señor dice que cuando ya sabe distinguir lo bueno de lo malo, empieza a ser responsable. Por eso hay que presentarle a Cristo. Hay que hablarle del Señor, quien es el que llevó el pecado del mundo. Pero el mundo lo sigue rechazando. La palabra del Señor dice en Colosenses 1:21, a vosotros también que erais en otro tiempo, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Y a través de quién? A través de Jesús. El crecimiento espiritual, hermanos queridos, puede afectarse cada vez que usted pierde una batalla espiritual. Cada vez que usted cede al pecado. Cada vez que usted le llama malo lo bueno. Cada vez que encubre un pecado. Cada vez que no aplique la justicia de Dios. Son errores de nuestra mente, de nuestro ser. Cuando hacemos cosas que Dios rechaza. Nos creemos más buenos que Dios. Nos creemos más justos que Dios. Y estamos como las abuelitas cuando enseñaban, no te preocupes si Dios es bueno, tu tatita Dios es bueno. Mi abuela me decía eso, no, el tatita Dios lo quiere. Y yo crecí imaginándome a una persona de edad con barba larga, blanca, que era Dios. Y hasta como los 13 años le decía el tatita Dios, hasta que me tiraron la oreja. Dios no es tu tatita, Dios es tu padre. Y empecé a entender lo que es un padre. Empecé a entender lo que dice la Biblia, que Dios no es como el padre humano. Si el padre humano alimenta al hijo, lo alimenta porque lo ama. Si el padre humano protege al hijo porque lo ama. Y la Biblia me dice a mí, ¿cuánto más Dios, que es perfecto? ¿Cómo no los va a amar? ¿Cómo no los va a cuidar? ¿Cómo no les va a proveer? ¿Cómo no les va a sostener? El Padre que tenemos. Por eso es una canción que me toca, que yo he conocido al Padre que siempre quise tener. El Padre que le pido y me da. El Padre que me corrige, me sanciona, que me hace saber lo bueno y lo malo. Ese es mi Padre. Para conquistar las fortalezas espirituales necesitamos una conexión con Él. Usted nunca va a ganar una batalla espiritual, nunca, ni siquiera se lo imagine si no está tomado en la mano de Dios. Si usted va a usar palabras vanas, palabras suyas, no le va a hacer ni cosquilla a los espíritus inmundos. Pero cuando usted toma la bandera de Jesucristo y en su nombre combate, la victoria está asegurada. Lo dice la palabra. Te mandaré en medio de ¿qué? De lobos, de serpientes, enemigos peligrosos, pero nada los dañará. Y eso se lo dice a usted, a todos los que tienen el Espíritu Santo. A los que tienen a Cristo en su corazón. Por la obra del Espíritu Santo, Dios renueva nuestra mente
nos enseña lo que es bueno, lo que es malo, nos corrige, nos relaciona con Dios, ya a través de su palabra nos exhorta, nos enseña y nos consuela, nos edifica, nos hace saber lo bueno y lo malo a través de la palabra. Sin la palabra no existe el Evangelio. Sin la palabra, sin la Escritura, no hay hijo de Dios. No conocen a Dios. El mundo no lo conoce. Por eso hace las aberraciones que hace. Por eso desafía a Dios. Pero ellos no saben que un día van a dar cuenta. En la tierra serán reyes, gobernadores, qué sé yo, todos los cargos que tengan en la tierra. Este será su reino, pero jamás van a entrar al reino de los cielos, si no se arrepienten. Ellos atesoran en su mente ruinas para su vida. Atesoran tesoros en la tierra, pero arriba están con déficit. Entonces, si el Espíritu Santo nos hace saber de que estamos cometiendo un error, cortemos. Que yo estoy dañando a una persona, no sigamos haciéndolo, porque el Espíritu a veces nos muestra. El Espíritu a veces habla cuando usted tiene algo en su corazón en contra de una persona. Lo primero que le dice a un cristiano, cuidado, no retengas pecado ajeno, porque si tú no perdonas, mi Padre tampoco te va a perdonar. Y esos pensamientos los anula en la mente, ¿quién? Satanás. No, cuentos de vieja. Sigue adelante. No, después todavía no hay otra. Aprovecha. Acá el Señor hizo un pacto. Y este pacto es eterno. Hizo un pacto con nuestros padres ancestrales. Hizo un pacto a través de los sacrificios, para que así ellos sintieran perdón por los pecados. Y eso está en Jeremías cuando dice, no como el pacto que hice con tus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Eso dice la palabra. Si Dios no mora en nuestra mente, no vamos a cundir. Si Dios no está en nuestra mente como cristiano, como evangélico, o como nos quieran llamar, no tenemos nada. Mi pensamiento eres tú, dice la alabanza. Y mi pensamiento tiene que estar en Dios cada vez que vaya a cometer un acto. Cada vez que vaya a ejecutar algo. Empresarios exitosos de tendencia cristiana. Primero, antes de ejecutar un negocio, hablan con Dios. Y le presentan a Dios un proyecto, como lo hace la iglesia. Y si hay paz en el corazón, si está el respaldo de Dios, está el sostenimiento de Dios, es porque es del agrado de Dios. ¿Quién nos dice eso? La palabra. ¿A través de quién? De su Santo Espíritu, que mora en cada uno de nosotros. Cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo, hemos sido bautizados por Él. Porque Juan lo dijo clarito, yo bautizo por agua para arrepentimiento. Juan es bautista. Pero la palabra dice que él hablaba que detrás de él venía uno que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. No ande buscando usted que lo bautice a alguien, en el sentido de recibir el Espíritu Santo. No se esfuerce si una persona le dice a usted, ¿has hablado en lengua? No, entonces no tienes el Espíritu Santo. No. Hay muchas señales que le siguen a los que reciben el Espíritu Santo. Prodigios, milagros, nuevas lenguas. Pero hay hermanos que se sienten mirados en menos, apocados, porque no hablan en lengua. Y algunos, para demostrar que son espirituales, inventan lenguas.
incoherentes. La lengua existe y yo oro en lengua cuando estoy solo, porque es mi edificación con Dios. Es hablar con Dios. Cuando tengo cosas que no sé cómo expresarlas, el Espíritu Santo me interpreta ante Dios. Y salen de mis labios palabras indecibles. Pero yo no ando delante de todo el mundo demostrando que soy bautizado en el Espíritu Santo, porque hablo en lenguas. La palabra me dice, no impidáis hablar en lengua. Pero ¿qué pasa? Si entran ahí unos indoctos y ven a la iglesia, bla, 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 van a decir, estos están todos locos, no entienden nada y se van. Habla, mejor profetiza, con palabras entendibles. Ahora, métete a un cuarto secreto y empieza a hablar con Dios. Cosas que afectan a nuestro pueblo. Y Satanás a veces habla en medio del pueblo. Usa las lenguas. Por eso, ¿qué dice la palabra? Si alguno habla en lengua en la congregación, que otro lo interprete. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque si no hay quien interprete esa lengua, usted no va a saber qué es lo que está diciendo, si lo están maldiciendo o no. No, hermano, eso no es así. Usted escucha, entiende. Su mente no queda en vacío. Y si usted no entiende, alguien le explica. En una rueda de pastores, orando, un pastor empezó a hablar en lengua. Y nosotros esperábamos algo. Y de repente otra voz de otro pastor empezó a decir, así dice el Señor. Y empezó a interpretar lo que el pastor estaba orando. Gloria a Dios. Eso es hermoso. Porque la Biblia dice, si alguno habla en lengua, que otro lo interprete. O sea que hay interpretación de lengua, porque la Biblia lo dice. Y si hay interpretación es porque la lengua existe. Yo no digo que no esté vigente. Lo que yo digo es que hay que hacerlo conforme a lo que dice la palabra. Así que, hermano, cuidado también con cuidarnos de esas cosas. No permita que nadie venga a imponerle las manos si usted no lo conoce. Porque Satanás también usa la transmisión y el traspaso de espíritu inmundo. A lo mejor le está imponiendo las manos a un adúltero, un mentiroso. Le está imponiendo las manos a alguien que está con problemas espirituales. Y usted va a ser el receptáculo de eso. No lo permita. Que venga cualquiera y le ponga la mano en la cabeza, como mucho en el hombro. Como mucho en el hombro. Porque no es el hombre el que sana, no es el hombre el que unge, no es el hombre el que da lo que el hombre necesita. Es Dios. Yo no necesito poner la mano en la cabeza, en la espalda, donde quiera que sea, para que usted reciba sanidad, porque eso lo hace el Espíritu Santo, no el hombre. Entonces, si usted llena la mente con eso, no va a permitir que Satanás use a una persona para engañarlo. Usted le dice, no. Ora por mí si quieres. Pero yo no te conozco, no puedo permitir que tus manos posen en mi cabeza. Yo no sé quién tú eres. Y tan de moda estuvo eso, hermano, que hacían pasar a la gente adelante. Escúcheme bien. Hacían pasar a la gente adelante y a cada uno de ellos le ponían la mano en la cabeza, le soplaban y muchos caían. Fue tanto que se le llamó el don del porrazo. Gente que se involucraba, o para que vieran que Dios lo había tocado, se iban de espalda. ¿Por qué? Porque los que predican eso, predican que cuando Jesús fue vendido por
¿Usted sabe por qué? Por Judas. Llegaron a buscarlo donde estaba con sus discípulos. Y como habían varios discípulos que se parecían a Jesús, preguntaron, ¿dónde está el Nazareno? Y Jesús los miró y le dijo, ¡yujú! Yo soy. ¿Qué? Yo soy. ¡Pum! De espaldas se fueron. Está en Santiago, en la Biblia, léalo. ¿Y por qué? Porque era el mismo Dios omnipotente, el Señor Jesucristo, que le dijo, yo soy el eterno, yo soy el que sabe todas las cosas, yo soy el alfa y el omega, fuera de mí no hay nadie más poderoso. Cayeron a tierra y se valen de eso. Cuidado. El pacto que hizo Dios con los hombres renovados en la sangre de Jesucristo, a través de la muerte en la cruz. No el pacto que hizo con la sangre de bueyes, de vacas, de animales. Eso fue abolido. El pacto ahora es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otro. Así que, hermanos, sabemos, dice la palabra, en 1 de Juan capítulo 5, 18, 19, 1 de Juan dice 5, 18 y 19, para lo rápido. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Me escuchó? Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿de quién? Por eso no se extrañe lo que está pasando. No se extrañe lo que hablan algunos que se creen sabios, pero para Dios son necios. No se confunda. No deje que lo engañen. Nosotros, tal como dice la palabra, hemos nacido de Dios. Y el que fue engendrado por Dios, ¿quién es? Jesucristo. Nos defiende. Si no estamos aferrados a Dios y a su palabra, no tendremos libertad espiritual. Estaremos atados. Hay personas que están atadas ¿a qué? A los temores, a las fobias, a los miedos. Están atadas a supersticiones. Por eso cuando uno llega a Jesús, conoce la verdad. Y la verdad lo hace libre. Ya deja de creer en los santitos en el bolsillo izquierdo para tener plata. Como me enseñaron a mí. Pesca un sobre rojo, le echáis una moneda de plata, lo coses con hilo y te lo metes en el bolsillo izquierdo y nunca te va a faltar la plata. Y yo, el menso, andaba con eso en el bolsillo. Ni se te ocurra botar sal, porque si botas sal vas a quedar maldecido. Quebraste un vidrio, un espejo, ándate al río más cercano que tenga alta corriente y tira ahí los vidrios. Le hacía caso. Devoto de una virgen. Le hice una petición. Y mientras me devolvía o me daba la petición, yo tenía que publicar en el diario, gracias Espíritu Santo por el favor concedido. Anduve 1 año y medio con terno y todo de café, porque la Virgen tenía todo de café. 1 año y medio, terno café, corbata café, zapatos café, calzoncillos café, calcetines café y tomaba harto café. Pero cuando llegué a Cristo me sentí ridiculizado. ¿Por qué? Porque yo practicaba eso. Cuentos de la cripta, cuentos de vieja.
Y ahí el Señor me hizo libre. Entonces empecé a entender, a estudiar, a comprender cómo nos engaña Satanás. Porque Satanás también da. Satanás hace milagros. La Biblia respalda lo que le estoy diciendo. Ahora, ¿dónde? Lea la Biblia y va a descubrir dónde. En el libro de Éxodo le voy a dar una pista. Moisés con la vara, la tira la vara y se convierte en serpiente. La vara de Moisés en serpiente. Y dos brujos que acompañaban al faraón le dijeron, se lo hace cualquiera. Pescaron dos varas y tiraron las varas, se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Moisés se comió las dos serpientes. Y ahí quedó. Siempre demostrando el poder de Dios. Satanás quiso ridiculizar a Moisés. Tengamos cuidado con lo que se nos dice. No le creamos a cualquiera. Habían unos cristianos de una ciudad llamada Berea. La Biblia dice que cuando ellos escuchaban algo, está en el libro de los Hechos, cuando ellos escuchaban una prédica, una enseñanza, llegaban derechito a sus casas a ver las Escrituras si era verdad lo que le habían dicho. Así tenemos que ser. No me tienen que creer a mí, creer a la Biblia. Porque el hombre de repente le pone de su cosecha. Pero no. No debemos hablar con presunción porque es pecado. Así que, hermano, si no renovamos nuestra mente, como decía la palabra, la vieja naturaleza, el viejo hombre, se va a desclavar y vamos a cometer errores. De acuerdo con el tiempo pasado, ya no estamos esclavizados a la maldad, no estamos esclavizados al pecado, hermanos. Nuestra mente ha sido liberada, lavada, limpia. Así que la renovación de los pensamientos tiene que ser pensamiento de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2? Que ya nosotros somos espirituales, no somos carnales. Y a veces actuamos como carnales y se nos olvida que somos espirituales. Y la Biblia dice que ya nosotros somos espirituales y tenemos la mente de Cristo. Capítulo 2, búsquelo, hermano. 1 Corintios. Mire, capítulo 2, versículo, vamos a ver, 12 en adelante, capítulo 2, del 12 en adelante, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el irredento, el que no tiene a Cristo en su corazón, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estos están locos, estos no saben lo que dicen, no, estos viven en otro mundo. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Con qué mente tiene que actuar? ¿Con qué mente tiene que pensar? Si usted ya ha sido redimido, no está bajo el espíritu del mundo, porque usted ha nacido de Dios. Y Dios le dice, ahora eres mi hijo, eres espiritual, vives en un mundo sobrenatural. Yo hago lo que el hombre no puede hacer, dice el Señor. Así que cuando pienses, no pienses como un carnal, como dicen los mexicanos. Piensa como un espiritual. Porque Dios te dio la mente de Cristo. Hay por lo menos varios estados de la mente esclavizada. Y mire, Romanos tiene un capítulo casi entero, pero vamos a leer las partes que vamos a entender en Romanos, capítulo 1, versículo 28 al 31. Romanos, capítulo 1, del 28 al 31. Mire, dice, aleluya. Y como ellos, ¿quiénes? Ellos. ¿Quiénes son ellos? El hombre carnal. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, claro, lo ignoran, lo rechazan, nada, no existe, no tiene que ser acá. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué hace Dios? Los entrega a lo suyo. Los deja que hagan lo que ellos quieran. Porque no quieren tener a Dios en su corazón, lo rechazan. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios, injuriosos, sin afecto natural, mentes desleales, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por eso el mundo ama lo suyo. Por eso el mundo aborrece las cosas que son de Dios. Por eso el mundo está dictando normas y leyes que cada día hacen a Dios a un lado. No le creen. No, si la Biblia es un libro más, dice. Sin embargo, la historia dice otra cosa. La Biblia es la palabra de Dios. Nunca la han podido destruir. Nunca la han podido desmentir. Nunca han podido probar de que fue escrita por hombres. Nunca. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue Dios el que se paseaba delante de los hombres y les dictaba. Y los hombres inspirados por Dios escribían lo que Dios les decía. 40 hombres que no se conocieron entre sí. Habían políticos de los de esa época que le servían a un rey. Daniel le servía a un rey. Hombres que eran, digamos, ilustres y otros que no lo eran. Profetas escogidos por Dios, que escribieron
inspirados. Daniel nunca se conoció con Juan. Daniel, más de 700 años. Juan, años 50, 60 y un poco más, 90 años. Sin embargo, Juan escribió cosas que Daniel dijo. Y los dos nunca hablaron, nunca se conocieron. La Biblia es un milagro de Dios dirigida al hombre, escrita para que el hombre la entienda. Pero las mentes reprobadas no aprueban tener en cuenta a Dios. Lo rechazan, lo sacan de los colegios, de las universidades, de las gobernaciones, de las cámaras de diputados y de senadores. Legislan como si la legislación viniera de Dios. Si bien es cierto, Dios nos dice que debemos orar por ellos, debemos cumplir con las leyes, debemos ser buenos ciudadanos, nunca va a existir una ley que derogue lo que Dios ya dictó, nunca. Un día me dijo una persona, "Oye, el hombre tiene la capacidad de cambiar todas las cosas". No, hay varias leyes que no puede cambiar. Nunca vas a escuchar tú a los legisladores decir, se revoca la ley de gravedad, podremos tirarnos del 12º piso y volar. Publíquese y archívese. ¿Cuándo? Imposible. Imposible. Y así otras cosas. Entonces, hermano, ¿cómo debemos cuidarnos nosotros de lo que el enemigo quiere meternos en la mente? Ofender a Dios, ser complaciente con el pecado, encubrir pecado, como dije al principio, cuidado. Es tan culpable como el que lo comete. Es como que aquí en la ley terrenal usted sabe de un homicidio y no lo delata. Usted está encubriendo un delito y es responsable ante la ley. Así que la palabra sigue hablándonos a la mente entenebrecida, la mente oculta, la mente que está tapada de columnas puestas por el diablo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí los más adultos deben entender a qué se refiere. Gobernados por la dureza del corazón y la insensibilidad, se entregan a los pensamientos inicuos y acciones de lujuria. Sus mentes están nubladas, muertos en delito y pecado. Tienen la mente carnal. Porque son de carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, dice la palabra, en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte. Cuando digo carne, digo es pecado. Cuando la Biblia habla de carne, es pecado. Porque al ocuparse de la carne es muerte. Pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, escuchen bien, no pueden agradar a Dios, es imposible.
Entonces no me vengan a mí a justificar que Dios también los ama. No. La palabra lo dice. La palabra dice que los que viven según la carne, pecado, no pueden agradar a Dios. Todo lo racionalizan a la luz de la filosofía. Le creen más a mamá Gandhi que a Jesús. Mamá Gandhi dijo, no, Dios es bueno, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Le creen al mamá Gandhi y no a la palabra. Filosofías huecas, como dice la Escritura. Ahora, conocen a Cristo, pero fluctúan entre la espiritualidad y la carnalidad. Como vimos el otro día, doble ánimo, dobleces. El espiritual de repente es carnal y el carnal de repente se pone espiritual. Eso tampoco Dios lo acepta. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que tú sí seas así y tú no seas no. ¿Eres frío o eres caliente? A los tibios no los soporto, los vomito. Eso dice la palabra. Prefiero que seas frío. Chao. Pero es mejor que seas caliente. Que el Señor habite en tu corazón. No pienses que siendo tibio me vas a agradar. Te expulso. Te echo fuera. Nadie os prive de nuestro premio. Nadie. Que no afecten la humildad. Que no nos metan el culto a los ángeles. No nos digan que debemos rendirle culto a monos de yeso. Que debemos rendirle culto a días específicos. No afecten nuestra mente adorando cosas que Dios nunca lo ordenó en su palabra. Hay que predicar con ejemplos, con testimonio. Siendo creyente, no podemos dejarnos arrastrar por pautas humanas, de hombres irredentos que no conocen a Dios. No debemos actuar como ellos. Debemos ser lo que dijo Jesús, luz y sal. Debemos ser siempre fiscalizadores. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. La mente espiritual son aquellos que andamos conforme al Espíritu, conforme a lo que Dios nos dice. Porque el ocuparse del Espíritu es paz y vida eterna. O sea, ¿qué conviene, hermanos? ¿Somos carnales? Somos espirituales. ¿Pertenecemos al mundo de Satanás, de las tinieblas, o somos del mundo de Dios espiritual? No hay término medio. O usted es de uno o del otro. ¿A quién pertenece, por ejemplo, la persona que ignora a Dios? ¿En qué mundo vive? En un mundo carnal, pecado. ¿Y en qué mundo vive aquel que adora a Dios, que le sirve al Señor, que trata de no caerse y si se cae se para? ¿A qué mundo pertenece? Al espiritual. Es reinado, es gobernado por los pensamientos de Dios. Así que esto da mucho más, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Porque lo que queremos dar a entender prácticamente es una verdad central. Que el cristiano siempre tiene que estar en un proceso de renovación. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Buscar la luz de Dios. Inquirir, escudriñar, estudiar, conocer más a Dios. Porque ahí existe un compadrastro. Dios no tiene compadre, pero es un término chileno, por decir, para que entiendan. Hay una unidad, se produce una unidad
cumpliendo una orden que Dios entregó, pero 3.500 años atrás. Y usted me pregunta, ¿y dónde está eso? Su Biblia. ¿Y en qué libro? En el Antiguo Testamento. ¿Pero cuál? En Josué. ¿Pero en qué capítulo? En el 1. Ya, pero ¿y qué versículo? En el 8. ¿Quiere escucharlo? Yo se lo voy a leer para que usted esté tranquilito ahí. Lo que Dios le dice al mundo a través de su palabra y le dice a usted en esta hora es algo increíble, pero cierto. Mire, Josué 1:8 dice: nunca, cuando él le dice nunca, es nunca, ¿no? No de vez en cuando, no, nunca. Se apartará de tu boca este libro de la ley. Y sigue, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la clave. Nunca se aparte de tus ojos la palabra de Dios, el pensamiento de Dios. Guarda sus ordenanzas en tu corazón y medita, camina, piensa, conversa con Dios. Medita de todo lo que en Él está escrito. Porque es la única forma que prosperes tus caminos. No vas a prosperar por alguna actitud humana. Dios te va a prosperar. Y no te va a pedir nada a cambio. No te va a decir, ven a dejar uno y te doy 10. No, no lo dice. Hace tal cosa y yo te voy a entregar. No. Sino que pide que esté siempre presente en su mente su palabra. Y el libro de la ley, escudriñarlo y hacer todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Para que sean prosperados tus caminos y todo lo que hagas te vaya bien. Así que, estimado hermano, Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes. Espero que la palabra la siga meditando y pensando. Mírese al espejo y diga, eres espiritual, no carnal. Convénzase. Convénzase. Eres hijo de Dios, no eres hijo del mundo. Háblele a su alma. Que su espíritu aflore por sus hechos. Que usted le crea a Dios. Y va a ser prosperado. Y no le va a comprar al enemigo. Por muy simpático que sea, de repente. Póngase en pie. Le damos gracias al Señor porque podemos conocer su palabra, conversarla, meditarla, ponerla por obra. No se olvide de compartirla con los más cercanos, con sus hijos, sus hijas, con sus vecinos, con usted mismo. El esposo le habla a la esposa le habla al marido, el marido le habla a sus amigos y sus amigos le hablan a sus esposas. Y así corre la palabra, como un río de agua viva. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos alimenta, nos da fuerza, nos da a entender, Señor, cuál es tu voluntad. Señor, bendice a todos aquellos que ponen por obra tu palabra.
Y ten misericordia de aquellos que te desafían, aquellos que hacen cosas que tú nunca has ordenado y que tú rechazas y abominas. El hombre quiere reemplazarte, Señor, y quiere tomar tu lugar, lo cual es imposible. Por eso te pedimos misericordia por aquellos cuya mente atrofiada está por el pecado, y para que nosotros seamos luz donde quiera que vayamos. Que siempre meditemos en tu palabra, la tengamos presente. Cada acto nuestro, Señor, sea ejecutado en tu nombre. Que nunca perdamos, Señor, la conversación contigo. Que caminemos contigo y al cerrar nuestros ojos al dormir, saber que tú estás con nosotros. Gracias te doy por la paz de nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que te apiades de nuestro país. Señor, aquí hay un país donde hay muchos hijos tuyos. Y yo sé y pienso que tu mano, Señor, no ha sido con Chile, porque hay muchos que estamos pidiendo por nuestra patria. Y te estamos pidiendo por nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Te pedimos por los gobernantes para que tú les instruyas, para que los amonestes, Señor, que se muevan en la noche, no puedan dormir, para que ellos piensen y reaccionen, que toda nación cuyo rey no es Jehová no está bajo bendición. Todo país donde el rey no es el Señor no tiene prosperidad. Por eso un pueblo grande, tu iglesia, yo sé que en la mayoría de ellas estamos orando por nuestra nación, por sus habitantes, por sus gobernantes, como lo dice tu palabra. Y tu iglesia dice, más Señor, que se haga tu voluntad. Y sabemos que tu misericordia es infinita. Gracias te damos por todo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.